Todo el mundo cree conocer la historia de Lehman Brothers. En su mejor momento, fue la cuarta firma más grande de su categoría en Estados Unidos y gestionaba cientos de miles de millones de dólares en activos alrededor del planeta. Pero menos de un año después de firmar su mejor ejercicio, desapareció por completo. En la madrugada del lunes 15 de septiembre de 2008, el principal asesor jurídico de la compañía envió el correo que oficializaba la declaración de bancarrota ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Fue y sigue siendo la quiebra más grande de la historia, y se convirtió en el símbolo más fuerte de la crisis financiera global. En las horas que siguieron, los mercados vivieron su peor jornada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, y el miedo se expandió por toda la economía mundial, empujando al planeta desde una simple desaceleración hacia una crisis total. Eso ya lo sabías, pero lo que casi siempre se omite es lo que realmente pasó en los meses previos entre Lehman y esos titulares reducidos a una sola línea. Ahí está la verdadera historia. Cómo una firma que acababa de reportar beneficios históricos terminó derrumbándose de forma tan brutal. Lehman es otro ejemplo clásico de hombres de la City y Wall Street intentando crecer demasiado rápido. El optimismo dentro de Lehman Brothers era enorme, hasta que de un momento a otro, uno de los bancos de inversión más famosos del mundo terminó en la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos, mientras se anunciaba que Barclays compraría gran parte de sus operaciones. Ese instante fue decisivo dentro de la crisis financiera. Permitir que Lehman se desplomara desató el pánico absoluto en los mercados. De repente, ningún banco parecía estar a salvo. Pero mucho antes del colapso dramático de Lehman Brothers, ocurrido en aquella semana que cambió al sistema financiero, ya se estaban acumulando las piezas de su caída. Y para entender cuánto se ha simplificado y malinterpretado el ascenso y la caída de Lehman Brothers, vale la pena empezar por una pregunta básica. ¿Qué era realmente Lehman Brothers? Si te animas, deja tu respuesta en los comentarios. No era exactamente un banco tradicional. Tampoco era un fondo de cobertura. No era solo una casa de bolsa, ni únicamente una firma de capital privado. Para simplificar, la mayoría de los expertos del sector lo describían como un banco de inversión. Y eso era cierto, pero solo en parte. Porque para el momento de su derrumbe, esa etiqueta apenas alcanzaba a describir una pequeña fracción, casi irrelevante, de todo lo que en realidad era el negocio. La empresa nació en 1847. Muy lejos del brillo de Wall Street y de su futuro lugar entre las firmas financieras más poderosas del planeta. Henry Lehman abrió una pequeña tienda de artículos secos en una zona rural de Alabama. Tras 3 años operando el local, su hermano Emmanuel se unió al negocio, y el nombre pasó a ser H. Lehman & Bro. Sí, básicamente lo trataron como al hermano menor. 3 años más tarde, el tercer hermano, Meyer, también se incorporó. Así que dejaron de cambiar el nombre cada vez que llegaba uno nuevo y decidieron llamarlo simplemente Lehman Brothers. Aunque ojo, esa no sería ni de lejos la última vez que la firma cambiaría de identidad con el paso de los años. Y aún en esos comienzos modestos, vendiendo suministros a las plantaciones algodoneras, ya se veía una característica que definiría a la empresa durante toda su historia. No estaban atados a un único modelo de negocio. Si había dinero sobre la mesa, estaban dispuestos a meterse en cualquier industria. Muy pronto, los hermanos notaron que podían vender más a los dueños de las plantaciones si aceptaban algodón crudo como forma de pago en lugar de dinero en efectivo. Claro, luego tenían que revender ese algodón en el mercado abierto, pero casi siempre lo hacían con un margen de ganancia muy superior al valor de los productos que habían entregado. Con el tiempo, se dieron cuenta de algo todavía más importante. Comerciar algodón dejaba mucho más dinero que administrar la tienda. Así que cerraron el local y se transformaron por completo en comerciantes de materias primas. Para 1858, apenas 8 años después de haber iniciado operaciones, ya habían comenzado a convertirse en algo mucho más ambicioso que un simple negocio familiar. Nueva York se había convertido en el nuevo corazón del comercio algodonero. El centro de operaciones se trasladó a esa prometedora ciudad portuaria porque era allí donde se concentraba la mayor parte del tráfico marítimo transatlántico. Para ese momento, Henry, el primero de los hermanos Lehman, ya había muerto víctima de la fiebre amarilla. Así que los 2 hermanos restantes comenzaron a operar desde oficinas separadas, una en Nueva York y la otra de regreso en Alabama. Por desgracia, para este naciente negocio comercial, apenas 3 años después, Nueva York y Alabama tuvieron un pequeño desacuerdo. Sí,
Estamos hablando de la Guerra Civil de Estados Unidos. Pero ni siquiera un conflicto de semejante magnitud pudo mantener a los Lehman fuera del juego por mucho tiempo. La guerra y, posteriormente, la abolición de la esclavitud transformaron por completo el mercado del algodón. Y como ya era costumbre en ellos, los hermanos estaban perfectamente posicionados para aprovechar ese cambio. De hecho, ayudaron a fundar la Bolsa del Algodón de Nueva York, que era básicamente una versión especializada de la Bolsa de Valores, pero dedicada exclusivamente al algodón. Y aunque parezca increíble, esa bolsa continuó existiendo en Nueva York durante muchísimo tiempo. Lehman Brothers también empezó a expandirse hacia el comercio de otras materias primas como café, té y jugo de naranja. Además, comenzaron a probar el mundo de las finanzas de manera más directa, otorgando préstamos para ayudar a reconstruir su estado natal de Alabama después de la guerra. Así que, para este punto de la historia, Lehman Brothers ya había sido una tienda de suministros, un comerciante de algodón, un creador de mercado y un prestamista alternativo. Pero no fue sino hasta casi 50 años después de su fundación, cuando finalmente se transformó en lo que hoy la mayoría de la gente reconoce como un banco de inversión. Y aquí vale la pena aclarar algo, porque el término banco de inversión suele usarse como si fuera simplemente una etiqueta elegante para referirse a tipos de traje que trabajan en finanzas. Pero en realidad significa algo mucho más específico, aunque también bastante confuso. Porque técnicamente un banco de inversión no es realmente un banco en el sentido tradicional. Y para colmo, tampoco invierte en el sentido en que la mayoría de la gente imagina. Para entenderlo mejor, lo más útil es reemplazar la palabra banco por intermediario. Un banco de sangre es un intermediario entre quienes donan sangre y quienes la necesitan. Un banco de alimentos es un intermediario entre quienes donan comida y quienes requieren alimentarse. Y un banco normal, en esencia, también es un intermediario financiero entre quienes depositan dinero y quienes lo piden prestado. Siguiendo esa misma lógica, un banco de inversión es un intermediario de capital. Su función es conectar a personas o instituciones que quieren invertir su dinero con empresas que necesitan recaudar fondos para crecer. Para 1899, Lehman Brothers ya estaba ganando una pequeña fortuna actuando como intermediario entre productores de materias primas y compradores. Así que decidieron dar el siguiente paso lógico. Si ya podían intermediar productos, ¿por qué no intermediar compañías enteras? Ese mismo año, participaron en la suscripción de la oferta pública inicial de International Steam Pump Company. Y aquí conviene explicar qué significa eso. Suscribir una salida a bolsa implicaba que Lehman Brothers analizaba la empresa, determinaba si era una inversión atractiva y, además, garantizaba que si el público no compraba suficientes acciones, ellos mismos las adquirirían. Eso era una apuesta enorme. Si la operación salía mal, esa sola responsabilidad podría haber destruido décadas enteras de trabajo y acabar con medio siglo de actividad comercial. Pero afortunadamente para los Lehman, la salida a bolsa fue un éxito absoluto. Todas las acciones se vendieron el mismo día. Y el resultado fue tan impresionante que Lehman Brothers ganó más dinero en comisiones con esa operación que lo que solía obtener en un año completo de comercio de materias primas. Ese fue el momento en que entendieron que el verdadero dinero no estaba solo en mover mercancías, sino en mover empresas enteras. Como dato curioso, International Steam Pump Company también terminaría fabricando los ascensores de la Torre Eiffel. Y su fundador, Benjamin Guggenheim, pertenecía a la misma familia que financió la creación de los museos de arte Guggenheim, instituciones que todavía hoy siguen siendo famosas en todo el mundo. Trágicamente, Benjamin nunca llegaría a ver el legado cultural completo que su familia dejaría a la historia. En 1912, murió en el mar como uno de los pasajeros del Titanic durante su fatídico viaje inaugural. Durante las 2 décadas siguientes, Lehman Brothers siguió avanzando. Y lo que había comenzado como un negocio modesto en Alabama, estaba cada vez más cerca de transformarse en una potencia de Wall Street. Capital de riesgo. Lehman Brothers y su firma fueron alejándose poco a poco del comercio de materias primas para concentrarse cada vez más en las empresas mismas. En lugar de mover algodón, café o té, ahora se estaban especializando en algo mucho más lucrativo: llevar compañías enteras al mercado. Durante ese proceso, participaron en varias de las mayores ofertas públicas iniciales de su época, incluyendo nombres enormes como Sears, Macy's, Goodrich y Studebaker.
Y en muchas de esas operaciones trabajaron junto a otra firma emergente que más adelante también se volvería legendaria: Goldman Sachs. Aliarse para suscribir las salidas a bolsa tenía una ventaja muy clara. Podían repartir el riesgo, dividir las ganancias y al mismo tiempo asegurarse un flujo constante de grandes negocios. Era una fórmula poderosa. Hasta que llegó 1929. El desplome bursátil y la posterior Gran Depresión prácticamente paralizaron la actividad del mercado de valores. Y para una firma que ya dependía casi por completo de colocar otras empresas en bolsa, aquello pudo haber sido otro golpe letal. Pero Lehman Brothers tenía una costumbre que ya venía demostrando desde Alabama. Si un negocio dejaba de funcionar, encontraban otro. Así que decidieron usar ese periodo oscuro para meterse en una industria completamente nueva para la época: el capital de riesgo. El capital de riesgo, o venture capital, es una forma de financiamiento en la que inversores con dinero compran una participación en empresas muy jóvenes a cambio de darles el capital inicial que necesitan para arrancar. Hoy eso suena totalmente normal. En los años 30 era casi una locura. En aquella época, la mayoría de los negocios eran creados por personas que ya tenían el dinero suficiente para financiar sus primeros años por cuenta propia. Solo después de mucho tiempo operando, y si tenían suerte, conseguían atraer a inversionistas tradicionales. Pero Lehman Brothers vio una oportunidad que casi nadie más estaba viendo, especialmente en plena Gran Depresión. Había cientos, quizá miles, de personas brillantes sin empleo, con ideas sólidas, pero sin acceso al capital para convertirlas en realidad. Los préstamos comerciales prácticamente se habían evaporado porque demasiados bancos habían colapsado. Y ahí apareció la oportunidad perfecta para Lehman. Si eran los primeros en invertir en un negocio prometedor, podían quedarse con una participación enorme a cambio de una inversión relativamente pequeña. Y si esa empresa despegaba, los rendimientos podían multiplicarse cientos de veces por encima del dinero inicial. Claro, era una apuesta arriesgadísima. Muchas de esas nuevas empresas estaban destinadas al fracaso. Pero si encontraban a los emprendedores correctos, una sola gran victoria podía cubrir decenas de pérdidas y aún así dejar enormes beneficios. Y de paso, aunque seguramente no fuera su principal motivación, también ayudaron a impulsar cierta movilidad social, dándole una oportunidad real a personas que de otro modo jamás habrían conseguido financiación. Aunque en Lehman probablemente eso se veía más como un efecto secundario agradable que como una misión moral. Hoy el capital de riesgo es una pieza fundamental del mundo empresarial moderno. Pero en aquel entonces era una idea verdaderamente revolucionaria. Y fue precisamente esa innovación la que permitió a Lehman seguir haciendo dinero incluso mientras Wall Street estaba prácticamente congelado. El casino del diablo. Hasta este punto, Lehman Brothers ya había sido una tienda de barrio, un comerciante de algodón, un operador de materias primas, un creador de mercado, un prestamista, un banco de inversión y una firma de capital de riesgo. Pero la empresa todavía no había terminado de transformarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía decidió convertirse en un poco de todo al mismo tiempo. Empezó a operar múltiples divisiones que ofrecían prácticamente todos esos servicios financieros bajo un mismo techo. El problema fue que no las gestionaban como partes de una sola organización, sino casi como si fueran empresas rivales compitiendo entre sí. Las divisiones que más dinero generaban recibían bonificaciones enormes. Las que no rendían lo suficiente eran castigadas sin contemplaciones. En algunos casos, pisos enteros de empleados eran despedidos si los resultados no cumplían las expectativas. Eso podía ser un incentivo brutal para algunos, pero a largo plazo creó un ambiente de trabajo bastante tóxico. Los equipos no querían colaborar entre ellos, y en muchos casos directamente intentaban perjudicarse unos a otros para quedar bien ante la dirección. En la década de 1970, ese clima interno le valió a la empresa un apodo que lo resumía todo: el casino del diablo. Una referencia bastante apropiada al exceso de riesgo, las traiciones internas y la cultura despiadada que se vivía dentro del reluciente rascacielos de la compañía. Había tantas historias de ambición, conspiraciones y puñaladas corporativas que alcanzaban para llenar un libro entero. Y de hecho, lo hicieron. Años después, en una entrevista, el entonces jefe de fusiones y adquisiciones de la firma describió a Lehman Brothers como un entorno ferozmente competitivo que terminó volviéndose completamente disfuncional. Y lo más interesante es quién dijo eso: Steven Schwarzman. Sí,
El mismo Steven Schwarzman, que poco después abandonaría la empresa para fundar Blackstone, que terminaría convirtiéndose en una de las mayores gestoras de activos privados del mundo. El problema de Lehman en esa etapa era que toda esa fragmentación podía ser útil para generar dinero a corto plazo para quienes trabajaban allí, pero hacía casi imposible que alguien entendiera qué era realmente la empresa como organización. Más allá de mover dinero de un lado a otro y exprimir oportunidades, ni siquiera sus propios equipos parecían tener una visión clara del negocio. Y lo peor era que muchos dentro de la firma empezaron a pensar que podían ganar más por su cuenta, saliendo y creando sus propias empresas, en lugar de seguir atrapados dentro de aquella estructura caótica. En cierto modo, Lehman se había convertido en algo así como el BuzzFeed de las finanzas, una organización llena de talento, fragmentada, ruidosa, rentable por momentos, pero lentamente perdiendo a sus mejores piezas y algunas de sus operaciones más valiosas. Ese deterioro continuó hasta 1984, cuando finalmente la empresa fue adquirida por American Express. Durante la década siguiente, el famoso Casino del Diablo quedó reducido a una parte de un nombre corporativo interminable, junto con Shearson y Hutton, formando algo tan poco elegante como Shearson Lehman Hutton dentro de American Express. El nombre era largo, pero la estrategia tampoco era mucho mejor. Esa extraña criatura corporativa terminó enfocándose básicamente en dos cosas: operar como corredor minorista y protagonizar escándalos. Y no eran escándalos menores. Entre acusaciones de fraude con cheques y vínculos con el financiamiento de la mafia de Boston, la parte de Shearson y Hutton arrastró una reputación bastante desastrosa. Decir que la operación tenía problemas sería quedarse muy corto. Con el tiempo, todo aquello se volvió demasiado problemático incluso para American Express, que finalmente decidió que ya no valía la pena seguir lidiando con ese caos. Así que la empresa fue separada, y Lehman Brothers recuperó su independencia. Una vez libre otra vez, la firma quedó bajo el mando de una nueva dirección encabezada por un director ejecutivo rebelde, agresivo y decidido a devolverle la gloria. Y sería precisamente en los siguientes 14 años cuando Lehman Brothers viviría el mayor ascenso y la caída más brutal de toda la historia financiera estadounidense. Porque ahora sí se acerca la parte más importante de esta historia. Cómo una empresa que había sobrevivido guerras, depresiones, cambios de industria, revoluciones económicas y más de un siglo y medio de reinvención, terminó desplomándose en apenas 9 meses. Dick Fuld. Un capítulo entero de la extensa y cambiante historia de Lehman Brothers estuvo marcado por una sola figura: Dick Fuld. Y más allá de tener uno de los nombres más desafortunadamente memorables en toda la historia financiera, era un personaje realmente fascinante. Durante su juventud, consideró brevemente hacer carrera en la Fuerza Aérea, aunque nunca llegó a servir oficialmente. Según varias versiones, terminó involucrándose en una pelea a golpes con otro cadete y fue expulsado del entrenamiento para oficiales. No precisamente el inicio más elegante para una futura leyenda de Wall Street. Después de eso, consiguió su primer empleo en Lehman Brothers cuando apenas tenía 23 años. Y básicamente, nunca volvió a irse. Fuld vivió desde dentro los años más intensos de la firma, cuando Lehman era conocido como el Casino del Diablo. Y según sus propios recuerdos, no solo soportaba ese ambiente, lo disfrutaba. Le encantaban la velocidad, la agresividad, la presión y la competencia salvaje que definían la cultura de la empresa. En cambio, lo que sí detestó fue la etapa en la que la compañía fue dividida, fusionada y absorbida por American Express. Durante esos años, trabajó obsesivamente para subir dentro de la estructura corporativa, especializándose en la negociación de renta fija. Pero siempre sintió que había llegado tarde, como si se hubiera perdido la mejor versión de Lehman Brothers. También desarrolló una visión bastante dura sobre quienes abandonaron la empresa en esa época para fundar sus propios negocios. A mediados de 2008 ya estaba claro que el mercado inmobiliario se estaba debilitando. Incluso con préstamos fáciles, la gente simplemente había llegado al límite de lo que podía pagar. Además, la economía ya estaba entrando en recesión mucho antes de la caída de Lehman. Tras años de tasas de interés artificialmente bajas, especialmente después del 11 de septiembre, la Reserva Federal volvió a subirlas, y eso golpeó de lleno a los propietarios. Cuando las tasas son bajas, la gente compra casas más grandes en mejores barrios, con mejores acabados, porque parece que puede pagarlas. Pero cuando los intereses suben, esa ilusión se rompe.
Las cuotas se encarecen, las ventas se frenan y los precios de las viviendas empiezan a caer. Y cuando eso ocurre, ya no hay garantía de que vender una casa alcance para cubrir la hipoteca. Al mismo tiempo, los grandes inversores empezaron a perder interés en los bonos respaldados por hipotecas. Eso significó que Lehman ya no podía deshacerse de esos productos con la misma velocidad de antes y se vio obligado a retenerlos cada vez más tiempo. Básicamente, se estaba intoxicando con su propio inventario. Y para empeorar todo, también salió a la luz que la empresa se estaba quedando para sí misma muchos de los tramos más riesgosos y de mayor rendimiento, porque mientras todo subía esos bonos podían pagar hasta un 12%, mientras Lehman se financiaba al 4%. Era una máquina de ganancias, hasta que dejó de serlo. Lehman Brothers, bajo Dick Fuld, era como un cohete. Impresionante, veloz y aparentemente imparable. Pero un cohete no deja de ser una explosión controlada al borde del desastre. Para septiembre de 2008, la firma estaba atrapada con una montaña de préstamos incobrables que ya no podía vender. Y si no podía venderlos, no podía generar el efectivo necesario para cumplir con sus obligaciones de deuda del día siguiente. Operativamente, seguía siendo la misma empresa que 9 meses antes había celebrado ganancias récord. Pero financieramente, ya estaba prácticamente quebrada. La caída. El viernes 12 de septiembre de 2008, los líderes de los principales bancos de Wall Street fueron convocados a la sede de la Reserva Federal de Nueva York, a pocas cuadras de Lehman Brothers. Dick Fuld no fue invitado. La reunión tenía un objetivo simple y brutal: decidir qué hacer con una empresa que probablemente no podría abrir sus puertas el lunes. Meses antes, Bear Stearns había sido rescatada mediante un acuerdo entre el gobierno y JP Morgan Chase. Como Lehman, Bear había intentado hacerlo todo y terminó siendo arrastrada por las peores partes de su negocio. JP Morgan vio la oportunidad de quedarse con los activos sanos y dejar que el gobierno absorbiera el desastre restante. Pero políticamente, esa jugada ya había dejado muy mal sabor. Mientras la gente común perdía sus casas, ver rescates a gigantes de Wall Street provocó furia. Así que cuando Lehman cayó en la misma situación apenas 5 meses después, el apoyo político ya no existía. Y con elecciones a la vuelta de la esquina, nadie quería aparecer como el salvador de banqueros. Hasta hoy, banqueros, economistas, financieros y políticos siguen discutiendo si rescatar a Lehman habría evitado el pánico global. Quizás sí, quizá no. Pero lo que sí quedó claro es que la empresa no murió por un solo error, sino por una combinación letal: exceso de confianza, apalancamiento extremo, crecimiento sin control y la creencia de que siempre habría alguien dispuesto a comprar el riesgo antes de que explotara. Lehman Brothers había sobrevivido guerras, depresiones, cambios económicos y más de 150 años de transformación. Pero al final, no cayó por falta de inteligencia ni por falta de historia. Cayó porque intentó ser demasiado de todo, al mismo tiempo, en el peor momento posible. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir desbloqueando oportunidades. Dale al like y nos vemos en el próximo.